Hola, ¿qué tal? Saludos. Ahora veremos un video tutorial de química en el tema de los óxidos, la conformación de óxidos. Recuerden suscribirse a profesorparticularpuebla.com. Muy bien, para el tema de los óxidos, que los tenemos aquí disponibles, primero vamos a repasar el concepto. Para formar un óxido necesitamos un elemento más el oxígeno, el elemento del lado izquierdo, el oxígeno del lado derecho. El elemento más electronegativo, en este caso el oxígeno, siempre tendrá y usará la valencia de -2. ¿Ok? Únicamente hay una excepción, ¿sí? La excepción es cuando se encuentre a un elemento más electronegativo que él, y en este caso su excepción es el flúor. Este elemento más electronegativo que el oxígeno es la única vez en donde el flúor se pasa a la posición de la derecha. Entonces, cuando quieramos formar óxidos, atención con el flúor, que es la única excepción. Ahora, ya que vimos el concepto, pasamos a la formulación. ¿Cómo podemos formular? Debido a las relaciones de fórmulas, hay que saberse los elementos de la tabla periódica, obviamente, con sus respectivas valencias, o ver una tabla de valencias. Por ejemplo, si yo tengo el elemento litio, ¿sí? Y lo quiero combinar con el oxígeno para formar un óxido, ya sé que mi oxígeno tiene una valencia de -2, en este caso sería 2, ¿sí? Y el litio trabaja con una valencia de 1. Por lo tanto, las valencias se cruzan para poder formar la fórmula. Lo que me quedaría, litio, el 2 pasa de este lado, ¿sí? Y el oxígeno pasaría con una valencia 1. Sin embargo, en química la valencia 1 no se pone. Se sobreentiende que si no hay nada, es un 1 el que va de ese lado, ¿sí? Esa sería la forma de establecer la formulación. Por ejemplo, otro caso podría ser el calcio y el oxígeno. El oxígeno, vemos en tablas de valencias que dijimos que iba a tener siempre -2, mientras que el calcio trabaja con una valencia de 2. Por lo tanto, hacemos exactamente lo mismo, cruzamos y me queda calcio 2, oxígeno 2. Cuando las valencias son pares, podemos simplificarlas, ¿sí? Lo que me quedaría, o lo que me quedaría mucho más sencillo, como calcio 1, oxígeno 1. Ya sabemos que no se deben de poner las valencias. Otro podría ser el elemento platino con el oxígeno. Sabemos que el oxígeno trabaja con la valencia de 2, sin embargo el platino trabaja con dos valencias, o puede trabajar con dos valencias, con la 2 o con la 4. Entonces debo de elegir una de las dos. Si elijo la 2 y cruzamos, el elemento me quedaría conformado así. La fórmula me quedaría esquematizada de esa forma. Si elijo la otra valencia, ¿sí? Puedo conformar otro elemento, otra fórmula, mejor dicho, la cual sería de esta manera. Y como son pares, tengo que simplificar. Entonces, simplificando, me quedaría 1 y aquí 2. Entonces, esto es muy importante al momento de hacer la formulación. Ya que vimos la formulación y el concepto, pasamos a lo, digamos, más complejo, que es la nomenclatura. Y para la nomenclatura hay tres formas. La forma, vamos o menos a llamarle nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock, ¿sí? Y la nomenclatura, digamos, sistemática. Vamos a empezar con la nomenclatura tradicional. Para poder hacerlo en la nomenclatura tradicional, yo les aconsejo formar la siguiente tabla, ya que utiliza prefijos y sufijos dentro de la química, que hay que aprenderse. La tabla es la siguiente, es hipo-oso, oso, ico, per-ico. Donde está el guión es donde tenemos que meter el radical del nombre del elemento para poderlo asignar su nombre. Ahora, el ico, ¿sí? Trabajará únicamente si tiene una valencia, por lo tanto les recomiendo poner estos numeritos. Cuando hay dos valencias, trabajan estos dos.
Cuando hay 3 valencias, trabajan todos estos, ¿sí? Y cuando hay hasta 4 valencias, en este caso, trabajan todos. Entonces, con esta tabla, y a la larga va a ser muy fácil que lo podamos nombrar. Por ejemplo, vamos a asignar un elemento. Voy a poner aquí mi fórmula. Si de este lado viene mi fórmula química, vamos a empezar con CaO, de esta forma. Entonces tengo que el CaO, sabemos que el calcio trabaja con una valencia de 2, el oxígeno con una valencia de -2. Por lo tanto, la fórmula, ya vimos cómo se obtiene, sería CaO. Pero lo importante aquí es notar con cuántas valencias trabaja. El calcio únicamente trabaja con una valencia, que es la valencia de 2. Entonces, al trabajar con una valencia, voy a mi tabla, identifico el nombre que le toca, el prefijo o sufijo que le toca a una valencia. A una valencia le toca el prefijo ico. Entonces, ¿cómo lo podré llamar? Como este es un óxido, ¿sí? Sería un óxido, y el calcio, para pasando en ico, sería un óxido cálcico. De esta manera podemos nombrarla en forma tradicional. ¿Ok? Entonces no olvidemos la tablita, vamos con otra. Ya vimos ahí este caso. Por ejemplo, con una valencia también puede ser tenemos un elemento más establecido, por ejemplo el aluminio y el oxígeno. El oxígeno tiene 2, el aluminio trabaja con valencia 3, ¿sí? El aluminio únicamente trabaja con esa valencia, por lo tanto, al momento de establecer la fórmula, me quedaría Al2O3. No se puede simplificar porque no son pares. Como solamente hay una valencia, le corresponde exactamente este de aquí. Y sería su nombre un óxido alumínico. Ok, de esa manera. Ya vimos elementos que trabajan con una valencia. Vamos a ver ahora elementos que trabajan con 2 valencias. Por ejemplo, tengo los siguientes elementos. El cobre, y lo voy a combinar con oxígeno para formar el óxido. Ahora, el cobre trabaja con 2 valencias, con la valencia 1 o con la valencia 2. Cualquiera de estos dos números puede trabajar. Vamos a ver los dos casos. Si trabaja con la valencia 1, ¿cómo me quedaría mi fórmula? Me quedaría como Cu2O. Y si trabaja con la valencia 2, me quedaría como CuO, ya que como son pares se anularían. Entonces, para nombrarlos, como son a 2 valencias, ya no puedo utilizar el ico. Tengo que utilizar ahora estos dos. Y de orden de menor a mayor viene en orden ascendente, o en orden descendente. Es decir, la valencia más chica, en este caso la de 1, trabajará con este radical, y la valencia más grande trabajará con el radical de abajo. Para saber eso exactamente, en la tablita lo voy a ir guiando. El radical siempre de la valencia más pequeña será el de hasta arriba, o el más arriba ubicado, y la valencia más grande será en orden descendente la más baja. Entonces, este de aquí sería, trabajando con la valencia 1, sería el primero de acá, que sería un óxido. El cobre es cuproso, ¿sí? Y en el caso de trabajar con la valencia más alta, sería un óxido cúprico. Muy bien. Vamos a ver otro más. Ya vimos ahora con 2 valencias. Vamos a poner otro con 2 valencias. Por ejemplo, el platino y el oxígeno. El platino, hay que ver en la tabla de valencias que puede trabajar con la valencia 2 y con la valencia 4. Por lo tanto, para la valencia más pequeña, ¿cómo me quedaría mi fórmula? Sería PTO, ¿sí? Y simplemente sería así, porque los pares se anularían, los 2 y 2. ¿Y cómo se llamaría? Se llamaría un óxido platinoso. Por el contrario, para trabajar con la valencia más alta, con la de 4, sería PT, o el 2 cruzado, el 4 aquí, reducido, sabemos que me quedaría así. Y el elemento se llamaría como óxido platínico. Muy bien.
De igual manera podemos pasar a un elemento químico que contenga tres valencias. Vamos a buscar uno que tiene tres valencias, por ejemplo, el azufre. El azufre y el oxígeno. El azufre trabaja con las siguientes tres valencias. Puede trabajar, no, perdón, únicamente trabaja con dos, ¿no? Uno con tres valencias, vamos a ver cuál trabaja con tres valencias. No tenemos aquí uno a la mano, vamos a ver uno de cuatro valencias más rápido para poder hacerlo. Uno con cuatro serían, hay varios elementos que trabajan con cuatro, por ejemplo el cloro. Cloro puede trabajar con la valencia 1, con la valencia 3, con la valencia 5 y con la valencia 7. Entonces, hay que formar todas las fórmulas con las distintas valencias. Si es con la primera valencia sería Cl2O, ¿sí? Con el primer número. Si es con la valencia de 3 sería Cl2O3. Si es con la valencia de 5 sería Cl2O5. Y si es con la valencia de 7 sería Cl2O7. Vemos que en ningún caso se puede simplificar. Y para nombrarlos, utilizo la tabla. Como estoy nombrando a cuatro valencias, utilizo toda la tabla, toda la extensión. Desde el más chico hasta el más grande. Entonces, el más chico sería como un óxido hipocloroso. Para el siguiente sería simplemente un óxido cloroso. El prosiguiente sería óxido clórico. Y finalmente sería un óxido perclórico. Espero se alcance a ver. Perclórico. Muy bien. De esta manera tenemos ya la fórmula tradicional. Esta es la más complicada para poder, digamos, dar la nomenclatura correcta. Entonces, vamos a pasar a la forma stock. La forma stock, digamos que es de las más sencillas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar la nomenclatura para algunos elementos que ya vimos, ¿sí? Me van a servir para la nomenclatura stock y para la nomenclatura sistemática, que son las dos más sencillas. Por ejemplo, vamos a tener este elemento, esta fórmula. Algunas ya las logramos simplificar. Vamos a trabajar también con este también de aquí. Y vamos a trabajar con la última que hemos visto, ¿no? El cloro y vamos a poner acá este. Muy bien, entonces como decíamos, tenemos otras dos formas, que es la stock y la sistemática. Para formular la stock, digamos que es la más fácil. Si únicamente utiliza el nombre del oxígeno, es un óxido de y el otro nombre del otro elemento. Entonces sería un óxido de calcio y la valencia a la cual trabaja el elemento, en este caso el calcio, siempre el primer elemento, corresponde a un número romano. Como aquí están anulados, significa que el calcio, su valencia valía 2, porque es la única manera en que se pueda eliminar. Luego tenemos el siguiente, óxido de azufre. La valencia que trabaja, como vemos cuando está combinada, ¿sí? Sería, acá me faltó el del oxígeno. No. Acá hay que checar muy bien. El azufre, trabaja con valencias 4 y con valencia 6. Por lo tanto, para que se haya sido la reducción de 3, tuvo que trabajar con valencia 6. Entonces sería óxido de azufre y el número romano 6. Finalmente, para el último elemento sería un óxido de cloro. Y acá sí vemos evidentemente que trabaja con valencia 7. De esta manera se coloca. Y finalmente, la sistemática. La sistemática también es de las más fáciles y únicamente se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, etc. Por ejemplo, en este elemento, si vemos únicamente una molécula, ¿sí? de oxígeno, sería monóxido. Y como vemos también una molécula de calcio, simplemente se queda así, monóxido de calcio. Cuando vemos tres moléculas sería trióxido de azufre.
Cuando vemos 7 moléculas sería heptóxido de dicloro, porque vemos 2 moléculas de cloro, ¿ok? Entonces, dependiendo del número de moléculas que pueda yo ver, es la forma en la cual uno va a ir pudiendo colocar la fórmula sistemática de acuerdo al número de moléculas. Por ejemplo, en un último caso, vamos a poner, vamos a buscar un elemento que valga la pena, el hierro y el oxígeno. El hierro, cabe mencionar que trabaja con 2 valencias, con la valencia 2 y con la valencia 3. Si está trabajando con la valencia 2, quedaría así. Si está trabajando con la valencia 3, me quedaría así. Entonces vamos a nombrarlo en stock y en sistemática. En stock me quedaría como óxido de hierro y vemos que trabaja con la valencia 3, ya que está el hierro, ¿sí? Antes de ser combinado, tuvo su valencia aquí arribita. Con esa valencia está trabajando. Y finalmente, en la sistemática serían 3 moléculas de oxígeno, entonces sería trióxido de 2 moléculas de hierro de dihierro. Y así me quedaría la nomenclatura de los óxidos.